Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos, otra vez, siempre estamos contentos. Hoy estamos muy felices de estar otra vez en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a empezar y vamos a seguir con nuestra serie de Mujer Ejemplar. Hoy tengo el gusto de estar con mi amiga Cris y yo soy Leila. Vamos a estar viendo una historia que yo sé que les va a gustar muchísimo. Es una historia muy interesante y es la historia de Marta y de María, de estas dos hermanas de las que hemos aprendido mucho y hoy vamos a ver qué vamos a aprender. Mucho más. Es una bella historia, ¿verdad, Cris? Sí, nos da mucho gusto que nos acompañes. Y algo también importante es comentar que con esta historia, con esta reflexión de las mujeres ejemplares María y Marta, vamos a dar por terminada, vamos a cerrar este ciclo de mujer ejemplar. Entonces yo sé que hay más mujeres y nos hubiera encantado continuar, pero también es bueno ver otros temas y tal vez después regresar un poquito a otros ejemplos, porque lo que sucede aquí es que tomamos lo mejor de cada una de estas mujeres y esa es la intención, que estemos reflexionando sobre la vida de estos ejemplos que nos da la Biblia y que podamos imitarlos y que también podamos no imitar aquellas cosas, ¿no?, que sucedieron, sí, y evitar, ¿no?, tener ahí en cuenta muchos aspectos importantes. Así es. Vamos a ver la historia, como les decíamos, está en el Nuevo Testamento y Cris nos va a leer la historia y vamos a aportar cada una después. A ver, vamos a encontrarlo en... No es Marcos, no es Lucas 11, ¿no? Lucas 11. No, según yo es 11 o 10. A ver, esperen, aquí está. Es Lucas 10, versículos del 38 al 42. Y tal cual el título dice: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que bella historia. Entonces, aquí vemos la historia, pues son estas dos hermanas que se nos presentan aquí, ¿verdad? Y vemos que ellos eran amigos de Jesús, pero Jesús fue invitado por Marta. Tengan esos datos presentes porque vamos a hablar hoy muy bien de Marta. De ambas, hay que aprenderle a las dos, ¿verdad? Y entonces estas mujeres están ambas sirviendo a Jesús. Ellas, María y Marta, ambas están adorando a Jesús de una manera muy peculiar. Y comentábamos con Cris hace un rato que cada quien, aquí se ve cuál es nuestro temperamento, ¿verdad? La que es de mucho hacer, la que es de actuar, sirve al Señor en eso, haciendo. La que es un poco más de temperamento melancólico y que le gusta nada más estar tranquila, es como María. Vamos a hablar entonces de María y dice él que estaba sentada a los pies de Jesús. Vamos a hacer un poco de historia acerca de María. Esta María ya había sido la que había ungido los pies de Jesús poco antes con sus lágrimas. Ella había roto el frasco de alabastro y adorado a Jesús. María tenía un espíritu de adoradora. Eso es lo que yo puedo entender y comprender de María. María era de esas mujeres que a lo mejor no decían muchas palabras, o a lo mejor no actuaban de muchas maneras, pero demostraba su amor con ese tiempo que le daba el Señor de estar atenta a Él. Y hay un libro, eso es un comercial aparte, pero hay un libro de los 5 lenguajes de amor, y yo creo que María tenía el lenguaje de tiempo de calidad. Por ejemplo, Marta tenía el de la servicio, ¿no? Obras de servicio.
y María le gustaba sentarse y le gustaba estar a los pies de Jesucristo. Dice aquí que aunque Marta estaba haciendo más cosas, María solo estaba sentada a sus pies, escuchando. Y es algo tan importante, queridos amigos, escuchar la voz de Dios. Estamos en un mundo que nos puede dar muchas distracciones. Estamos muy ocupadas, vamos a verlo eso con Marta, que estaba ya ocupada, ¿verdad? Pero siempre tenemos que hacer un alto en el camino, un alto en el día, o más bien empezar el día poniéndonos a escuchar a Jesucristo. Y claro, hoy no podemos oír sus palabras como ellas, que tuvieron el privilegio de verlo en carne y hueso, verlo a los ojos, escuchar su voz físicamente, ¿no? Entonces, ella tuvo ese privilegio, pero hoy día nosotros podemos sentarnos a los pies de Cristo, ¿cómo? Escuchando su palabra. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Pues leyendo, ¿verdad? Leyendo, teniendo eso que algunos llamamos nuestro tiempo devocional con Dios antes de que todo empiece, ¿verdad? Levantarnos temprano, leer la palabra, tener ese tiempo para orar, y es así como nosotros podemos, es como si fuera sentarnos a los pies de Jesucristo. ¿Para qué nos sentamos a los pies de Jesucristo? Número 1, para escuchar su voz. Y les decía que la Biblia, ahí está todo lo que Jesús hoy día nos quiere decir. Pero escuchar su voz no es solo oírla, sino es estar atento a lo que Él nos va a decir con la intención de obedecerlo, ¿verdad? Y este tiempo devocional es tan importante porque nos va a dar la fuerza para enfrentar el día. Va a ser en esa intimidad, en esa cercanía, cuando Dios nos habla, pero nosotros también le hablamos. Recuerden, nuestra relación con Dios no es de una vía, ni es un monólogo, es una conversación y es de 2 vías. Entonces, escuchamos su palabra, atendemos, estamos atentas a oír su voz, pero también es el tiempo donde nosotros podemos decirle algo. María tenía esa facultad de adorar a Jesús de esta manera, reverenciándolo, alabándolo, llorando, ¿verdad? Ella enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús, lo adornó. Este frasco de alabastro que ella rompió también es un simbolismo de la alabanza que nosotros podemos dar, de ese canto, yo a veces en mi tiempo devocional pongo alguna alabanza, algún cantito y canto o escucho la canción, porque también es parte de decirle a Dios lo que es para nosotros, que Él es admirable, que Él es increíble, que Él es bueno. Entonces es tener esta relación muy cercana e íntima, que es lo que María tenía. Más adelante vamos a ver cómo a la hora que vino la crisis, esta fortaleza que María había adquirido de estar a los pies de Jesús escuchándolo, se hizo evidente. Y eso es algo que tenemos que aprender de María. Ella estaba muy agradecida con Dios por lo que Jesús había hecho en su vida, ¿no? Y ella lo demostraba postrándose, estando quieta, estando atenta, escuchando y alabando. Esas 2 cosas me encantan de María, que ella tuvo maneras de alabarlo tanto con sus lágrimas como con este perfume, pero con su atención. Entonces, si hay una palabra que yo pudiera o 2 relacionar con María es eso, alabanza y escuchar su palabra. Y también me encanta lo que Jesús dice aquí, que también dice Jesús, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Y me gusta lo que dice aquí al final, dice, la cual no le será quitada. Esta parte que María había escogido, estando a los pies de Jesús, atento a su voz, eso nunca nadie te lo puede quitar. Pueden venir las pruebas, pueden venir los ataques, puede venir la frustración, pero cuando tú pasas tiempo escuchando a Dios y cuando tú has pasado tiempo alabando y escuchando a Dios como María, esa parte o eso que ya viviste con Jesús, nadie te lo va a poder quitar. Es algo hermoso. Este ejemplo que aquí María nos da es hermoso porque ella escogió esa buena parte. Y como todo en esta vida es una elección.
Tú puedes elegir qué hacer. Si te levantas de la cama rápido, sin saludar al Señor, sin tomar ese tiempo, siempre tarde, y tu día va a ser de una manera muy distinta. Así tú te haces el tiempo premeditadamente, y tú tomas este tiempo y tomas esta ocasión de escuchar a Jesús, su palabra, como lo hacía esta amiga María. Es muy, muy interesante su historia y comentaremos un poquito más ahora. Y ella tenía una hermana también, que tenemos mucho que aprender, ¿verdad? De Marta, Cris. Sí, antes de pasar a Marta, quisiera hacer 2 aportaciones rápidas, breves. Como bien lo comentamos, la invitación es para que tú reflexiones respecto a cómo estás siguiendo a Jesús. Recuerda que todas conocemos de Jesús y tenemos una relación con Él, pero tenemos formas diferentes de seguirle, de ser discípulas, ¿no? Y ella, María, tenía muy bien colocado este nombre de discípula, y esto lo quiero enfatizar, porque en la Biblia encontramos momentos en los que se dice, por ejemplo en Hechos 22:3, Pablo instruido a los pies de Gamaliel. Era una tradición judía estar sentado a los pies de alguien que te enseñaba, ¿no? Entonces, por esto estas palabras también del Señor Jesús, cuando dice, esta parte nadie te la va a quitar, porque hay una enseñanza. No solamente es un momento bonito, majestuoso, romántico, de adoración, algo que tú atesoras, sino que además tiene una enseñanza tal que por eso el Señor dice, esto nadie te lo va a quitar, porque tú estás aprendiendo, eres un discípulo y como tal tú me sigues. Un discípulo es el que recibe enseñanza de un maestro, es un seguidor, y María está siendo una discípula. Y esto también es algo interesante, porque en ese tiempo no había mujeres discípulas. No había, o no eran reconocidas, o no eran aceptadas siquiera, como, pues yo quiero ser discípula y voy a los pies para que me enseñe. Sin embargo, el Señor Jesús aceptaba a las mujeres, aceptó a María y aceptaba a otras mujeres como discípulas. Ella está dando un ejemplo textual de lo que es ser una seguidora, una discípula, porque se sentó literal a escuchar la enseñanza que él tenía para ella. Entonces sí es una motivación, y es que reflexionemos este tiempo que necesitamos pasar con el Señor, con Dios, para que también podamos tener esa enseñanza que nadie más nos va a quitar. Porque si verdaderamente nos decimos seguidoras, discípulas, que tenemos una relación con Dios, necesitamos estar a sus pies como una verdadera discípula que está ahí esperando recibir algo para poder entrenarse, para poder avanzar, para poder obtener sabiduría, para obtener conocimiento, ¿no? Entonces ella lo estaba haciendo de esta forma, y efectivamente María, terminando con este ejemplo de María, su hermana Marta, como la historia lo dice, nos dice en el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y aquí vamos a ver la otra parte, la otra forma de una seguidora de Jesús en el servicio, porque ella, Marta, era una persona que servía, ¿no? Pero aquí en esta historia podemos rescatar muchas cosas de ella. Y es importante porque muchas veces nos quedamos con la historia en corto y decimos, pues ya la regañaron, ya le dijeron que no tenía que ser afanada, y efectivamente, pero va más allá, esto va más allá. Marta dice que se preocupaba con muchos quehaceres y pide al Señor Jesús intervenir. ¿Por qué? Porque ella pediría al Señor Jesús. A mí al principio dije, qué atrevida, ¿no? Piensa que ella es la correcta. O sea, de entrada ella toma el control y dice, Señor, porque dice aquí, cuestiona que Jesús no está haciendo nada, y le dice, ¿no te da cuidado? Sí. Es como decir, ¿no te importa? ¿No te importa? Sí. ¿O estás viendo y no ves? Sí, como decimos. Sí. Pero también aquí es importante señalar que estas mujeres eran amigas de Jesús. Si ustedes leen un poquito más las historias del Nuevo Testamento, sabrán que ellas son hermanas de Lázaro, y que en la Biblia sabemos que Jesús lloró cuando Lázaro murió, y él tenía un afecto muy especial por esta familia. Entonces
ahí como que empecé a reflexionar y dije, a lo mejor por eso Marta, esa cercanía y la confianza que tenía con el Señor, le llevó a ser tan osada y decir, ¿no te da cuidado? ¿No te importa que yo me sienta así? ¿No ves que yo estoy para acá y para allá y estoy para arriba y para abajo? Y la verdad es que aquí me llama la atención esto, porque Marta se abre con total honestidad y pues hasta con este tono de reclamo o de queja, ¿no? Habla de su hermana y no le da pesar, ¿no? Entonces, desde aquí la reflexión es, muchas veces nosotras estamos así. O sea, yo en estos dos papeles soy mucho más Marta que María. Sí. O sea, si a mí llega una visita, no me voy a poner a sus pies al principio, voy a tratar de ver qué falta, qué hace falta, qué necesito, en qué puedo traer, qué le puede gustar, etcétera. Y entiendo muy bien la posición de Marta, del hecho de hacer esta pregunta y de sentirse con esa necesidad de pues reclamar un poquito, de hablarle a Jesús y decir, no te importa, no te das cuenta, no te da cuidado, no sientes feo que yo estoy como abejita y ella está sentada. Ella creía tener la razón, ¿no? Pero ella está totalmente turbada, afanada. Y aquí hay una palabra importante, esto de turbada y afanada, porque el Señor así le dice, habla de la distracción. Y quiero decirte que esta distracción todas y todos la vivimos. Pero esta distracción en esta historia, específicamente de Marta y María, nos da muchas consecuencias. O sea, esta distracción que ella tenía en tanto que hacer, porque dice, se preocupaba con muchos quehaceres, o sea, no solo se preocupó por una cosa, sino que su mente estaba en mucho. Entonces, esta distracción la lleva a ser incrédula, la lleva a tener una actitud defensiva, como decimos, la lleva a exigirle algo al mismísimo Señor Jesús, ¿no? Y la lleva a una desesperación tal en la que ella quiere tomar el control y dice, dile algo, porque yo necesito, Marta, tener el control, porque si no lo tengo, me voy a sentir muy mal, ¿no? Entonces, yo quiero invitarte a que tú reflexiones y veas qué es lo que te distrae, porque muchas veces estamos viviendo de esta forma, ¿no? Distraídas, y esto también por ahí leí, que la distracción es como cuando te tiran de muchos lados, o sea, distracción en tu mente y en tus quehaceres del día a día significa no tanto estar divagando, sino que como que imaginemos que me estiran para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, y entonces estoy distraída, vivo distraída. Entonces me encanta la respuesta del Señor Jesús, y yo creo que de aquí podríamos hablar muchísimo más, porque Jesús no le responde de una mala manera, al contrario, su forma es muy cariñosa, y Él reconoce su estado de ánimo, el estado de su corazón. Él la conoce. Aparte de que son amigos, Él conoce, así como a ti te conoce y a mí me conoce, Él conoce nuestros corazones, Él sabe cómo nos sentimos, y por eso sus palabras son suaves y suavemente le indica cuál es el error o cuál es en ese momento la situación que está viviendo, pero le dice, esto es lo que vale la pena, pero se lo dice con una manera tan amorosa que le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, como diciendo, ay, mi Marta, ay, mi amiga, no, nunca se muestra de otra manera. Y entonces quiero decirte que también nuestro Dios es así, o sea, nosotras podemos venir con total sinceridad como vino Marta y poner delante de Él todos estos reclamos, todas estas ansiedades que muchas veces nos rebasan, y Él no va a ser un Dios que nos va a señalar o que nos va a decir, te lo dije, por ahí no era la cosa, o no me escuchaste, o pues era tan fácil irte por el otro camino. No, la verdad es que nuestro Dios es bueno y cariñoso, y Él nos conoce y sabe lo que nos está pesando en ese momento, y Él nos responde de esa misma manera. Qué lindo.
porque vemos aquí el carácter de Jesús. Eso es muy de notar, que sus palabras no fueron ásperas, ni tampoco le dijeron, Marta, tú estás mal y María está bien, porque también ese es un poco de la historia que yo recuerdo, que es como así, ¿no? Como Marta está mal y María está bien. El Señor está aceptando ese servicio que Marta le da porque es lo que ella sabe hacer. Ella es una persona proactiva, una persona muy servicial, y eso lo hace, ¿verdad? Entonces, con lo que tú tengas, cualquiera que sea tu temperamento, a lo mejor tú eres una persona más callada, más apacible, que te es más fácil sentarte a los pies de Jesús y escucharlo nada más. Y eso está muy bien. De hecho, Jesús lo alaba, ¿verdad? Pero también si tú eres una mujer como Marta, que eres proactiva, que eres servicial, que quieres estar siempre, de las que se preocupa por el bienestar de los demás, ¿no? Quiere estar bien, hacer bien cosas para los hijos, para los papás, para el esposo también, pero también hace esto. O sea, es una multitask esta María, ¿no? Esta Marta. Entonces tampoco es que eso no sea una forma de servir, sino que no es la mejor parte. Es una parte y es necesaria, porque también me puse a pensar que hubiera pasado si las dos estuvieran sentadas. Hubiera sido un culto largo, un servicio largo, una enseñanza larga, pero al terminar nadie hubiera tenido comida, bebida, toallitas para los pies o lo que sea que Marta estaba preparando, ¿no? A lo mejor sábanas limpias porque el Señor se iba a quedar en su casa, no sé, iba a ser solamente. Entonces esto me hace pensar que el Señor necesita ambas maneras de expresar amor, ambas maneras de servicio, ambas personas. El Señor, me gusta que nunca rechaza a nadie, que nos ama tal como somos. A unas personas es más fácil escuchar, a otras personas es más fácil obrar, a unas personas es más fácil hablar. Entonces el Señor es tan hermoso y tan precioso, y como tú dices, Cris, nos conoce a todos, que Él sabe que también lo que Marta estaba haciendo era necesario. No era tal vez lo primordial, pero también era necesario, y yo creo que Jesús también agradeció la comida, agradeció la bebida que hubo, ¿verdad? Y los jugos, el agua, las sábanas que estaban preparadas. Y esto me hace pensar de que el Señor no es como nosotros. El Señor siempre es tan amoroso y Él va un paso más allá, ¿no? Sí, en el versículo 39, Ley, no recuerdo bien textual, porque quiero comentarles algo. Dice aquí, habla de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En este versículo, si tú lo buscas en hebreo y en griego, porque yo escuché ese comentario y me metí a ver, viene una palabra que es kai, es ese origen de ese vocablo. Cuando ya lo traducen, dice un comentarista que muchas veces eliminan esa palabra, pero que esa palabra es muy importante porque puede significar el además o el y, la conjunción. Entonces, si la tomaran en cuenta, este versículo cambiaría a que también tenía una hermana que se sentaba a los pies. O sea, haciendo alusión a que Marta se sentaba a los pies. O sea, no había duda de que ella no fuera también adoradora, también discípula, también seguidora de ese, con esa necesidad. Y a lo mejor si no estaba tan ocupada, seguramente iba y se sentaba a los pies. O sea, ese versículo pudiera darnos una idea más clara si tú lo buscas. Yo lo busqué en hebreo y en griego, y sí viene esa palabra que dice kai y dice y además. Entonces es muy probable que aquí podamos confirmar esta enseñanza, que el Señor Jesús no está buscando que seamos una u otra. Él busca que seamos las dos. El Señor busca que nos podamos sentar a sus pies, y que en los momentos en los que estamos tan distraídas, nos desviamos, podamos ser capaces de reflexionar y decir, a ver, no me estaré perdiendo la mejor parte. Entonces, bajarle un poco de intensidad y entender que sí es muy bueno servir,
pero también es muy bueno estar delante de Dios, es postrada ahí, sentada a sus pies, y que si es al revés, si tú tienes un carácter más como María, que simple y sencillamente no te cuesta estar sentada a los pies, pero te cuesta servir, ojo, tienes que ser más como Marta, ¿no? Entonces aquí habla de este además o y, entonces es la invitación a que el Señor se va a gozar con nuestra manera de seguirle, que sea ambas, que podamos adorarle, que podamos estar a sus pies, pero que también podamos servirle. También, que eso es lindo siempre, porque aquí siempre decimos el Señor nos ama a todos, ¿no? Y esas ambas formas son dignas de loor y el Señor lo deja bien claro. Y fíjense que hablando de esta familia, hay un tercer miembro de la familia, que es Lázaro, que después Jesús es un amigo tan querido que se enferma y las hermanas van a él. A lo que quiero llegar es que el Señor a ambas les hace el milagro, las recompensa a ambas, siendo que resucitó al hermano de ambas. Entonces también veo aquí que para el Señor las amaba a ambas porque Él sabía el corazón que había en las mismas, exactamente. Entonces claro que cuando nos sentamos a los pies de Jesús, los que resultamos más beneficiados somos nosotros, porque lo conocemos muy íntimamente. Pero yo creo que también María lo conocía, y como tú dices, si aparte era un también, está perfecto, ¿verdad? Porque también era una buena discípula. Entonces el Señor las recompensa a ambas, dándoles la petición de su oración. Hermano Lázaro muere y mandan a hablarle al Señor porque Él es el que puede hacer algo, ¿verdad? Pero vemos también que Jesús, a propósito, se tarda pocos días y finalmente Lázaro muere. Pero todo es dentro del plan de Dios, y vemos que ellas ayudaron, tuvieron la petición que tenían delante del Señor. No sanó Jesús a su hermano, pero hizo algo más impresionante, que fue resucitarlo. Y ahí ambas entendieron sus lecciones también, porque Marta empieza a reclamar y dice: Señor, es que si tú hubieras venido a tiempo, no hubiera mi hermano muerto, ¿no? Y entonces otra vez vemos que ahí va impreso su temperamento, ¿no? De decirle, de siempre atreverse a darle la queja a Jesús, ¿no? Y él tiene esta conversación con ambas. A María también le pregunta, le dice que tú sabes, ¿verdad?, que él va a resucitar. Y María le dice: sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección, pero dice, vas a ver la gloria de Dios. Y ambas hermanas son las que ven la gloria de Dios, Cris. Y es muy bonito porque él no dijo, María no se sentó, que pensamos que sí se sentó, ¿verdad? Pero Marta, no estaba tan atenta con el Señor. Es bueno, y el Señor les hizo el milagro a las dos. Es algo que también me llamó la atención en esta petición que ellas tenían de resucitar o sanar al hermano. Jesús hizo a las dos, a ambas, tenían amor por ambas, y a las dos les respondió su oración. Sí, bueno, para cerrar este episodio, la invitación es esa, a que podamos reflexionar y podamos seguir a Jesús en estos dos ejemplos, con los dos ejemplos, tomando lo mejor de cada una de estas mujeres, lo de María y lo de Marta. Y si tú eres una mujer como yo, que es más Marta, yo te invito a que leas mucho los Salmos, a que puedas reflexionar. En Salmo 62:1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma. Y en el mismo Salmo 23 encontramos que nada me faltará y que en lugares delicados me hará descansar. Entonces, muchas veces ese agobio nos hace perdernos de las bendiciones que Dios tiene para nosotras, y hay que estar atentas, hay que dar un espacio y sentarnos a sus pies. Así es. Esperamos que esta historia, siempre nos quedamos cortas, seguramente hay muchas más cosas que podemos aprender de Marta y María. Ojalá la puedas leer, está en los evangelios, en Lucas y en Juan también está la historia, y es una historia bella. Como todas las historias, son mujeres muy de carne y hueso, Cris. Son mujeres como tú, como yo, y podemos aplicar lo que ellas hicieron, que fueron ejemplo a nosotros, y podemos sacar mucho ese fervor al trabajar de Marta, y esa devoción
de María. Esperamos que tú puedas tomar lo mejor de estas hermosas mujeres y que tú puedas servir a Dios como eres, con el temperamento y con los dones que tú has dado. Seguramente eso va a traer mucha honra y gloria al Señor. Estamos preparando una nueva serie para iniciar con nuevos temas para terminar con de las mujeres, y nos pareció muy propicio terminar con este par de hermanas. Te damos muchas gracias porque has estado con nosotros. Gracias por escucharnos, por vernos y por estar con nosotros. Recuerda compartir este video y nos vemos en el próximo episodio de Íntimas Podcast. Nos vemos. Bye.